Muchas gracias. Hablamos ahora de temas que están vinculados a la salud en este siglo XXI, los datos como motor de la transformación. Es por eso que vamos a recibir a Diego Branca del Laboratorio Roche, que nos hablará acerca de los datos y cómo generar una disrupción exponencial en la medicina, casos prácticos y ejemplos actuales. Él además, cuenta más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y se desempeña como director informático de Productos Roche para Uruguay y Argentina. Bienvenido. Muchas gracias. En principio, una cosa que me gustó mucho de las presentaciones anteriores es que empieza a haber cierta convergencia en la conversación, cosa que no pasaba hace unos años atrás. Y eso en realidad refleja cierta madurez en cómo estamos tratando los temas. Entonces, bueno, como comentaban, voy a hablar de cómo los datos están transformando la vertical de la salud en particular. Entonces, haciendo un corte, pasando raya, si vamos 20, 25 años atrás, empezábamos a conectar las primeras computadoras a Internet, empezábamos a colectar algunos datos, empezábamos a guardar datos, y esta transformación hizo que finalmente, en la actualidad, se haya transformando cómo conocemos gente, cómo interactuamos con personas. No sé, hace unos años, pocos, en la heladera teníamos todos los imanes de los deliveries. Ahora realmente, ¿quién usa el imán? Los imanes siguen estando, pero usamos una aplicación. O sea, ya hubo una transformación. El tema es que esta transformación fue lineal, o sea, fue lenta. Si pasamos raya, vimos la transformación, pero no nos dimos cuenta mientras que la fuimos transformando. El tema es que ahora estamos en un punto de quiebre donde los próximos 5 años la transformación que vamos a tener va a ser exponencial. O sea, ya... ¿Y por qué consideramos que lo que nosotros considerábamos que era ciencia ficción, ¿sí?, en particular para la medicina, pasa a ser ciencia ahora? ¿Y por qué consideramos esto? Básicamente hay 3 elementos que contribuyen. El primero es, tenemos datos significativos a escala, ¿sí? El segundo es que tenemos métodos analíticos avanzados y existen tecnologías, soluciones tecnológicas que ya apalancan esto. Pero si nos enfocamos particularmente en los datos significativos de escala, ahí hubo un shift del paradigma, ¿sí?, de dónde se toman los datos. O sea, el dato ahora se toma y se sube a la nube desde donde se genera. Este es el grupo del MIT, que en el año 93 estaba estudiando los primeros dispositivos vestibles, ¿no?, los wearables. Y eso realmente se transformó. O sea, ahora tenemos dispositivos que simplemente respirando se pueden diagnosticar enfermedades. Tenemos dispositivos en las medias que te dicen cómo te parás, cómo caminás. Hasta tenemos dispositivos en la ropa interior, ¿no? Yo actualmente tengo uno, así que después me voy a ver cómo evolucionaron las métricas. ¿Y esto qué generó? Una explosión de datos, ¿sí? Pero, digamos, hay un estudio, digamos, de la Escuela de Medicina de Stanford que dice que en salud los datos están incrementando a un 48% anual. Es una explosión para lo que es salud realmente exponencial. Y esto es lo que apalanca lo que comentaba en la transformación. Pero hay un tema, ¿no? O sea, que realmente, a pesar de esta explosión de datos y demás, la mirada que seguimos teniendo sobre los datos es una mirada fragmentada. O sea, hay algunos datos que se conectan, de algunos lugares podemos extraerlos, pero realmente la mirada sigue siendo fragmentada. Y en particular, nosotros creemos que sacando esas barreras podemos generar terapias y soluciones médicas que modifiquen la clínica práctica. Entonces, si vamos específicamente a los datos de salud, tomando un modelo biológico simplificado, ¿no?, tenemos datos a nivel molecular, celular, datos fenotípicos y datos de la población, ¿sí? Con la digitalización empezamos a tener datos genómicos, datos de imágenes, datos de comportamiento y datos del mundo real. Ahora, si integramos todo esto, ¿sí?, lo que podemos lograr es entender mejor la enfermedad, entender mejor a los pacientes y entender mejor el resultado que tienen los tratamientos. ¿Y eso para qué? En realidad lo que queremos es mover la aguja y pasar de una medicina reactiva a una medicina predictiva. Eso es salir de un modelo de tratamientos por patología a ir a un modelo de tratamiento personalizado.
Entonces, por ahí, en un futuro, ¿sí? Lo que estamos hablando ahora, esto que lo podemos ver como es ciencia ficción, por ahí se convierte en realidad y podemos predecir un evento médico. Entonces, nuestro entendimiento de esto es un ecosistema, ¿sí? En particular de datos, obviamente, donde tenemos datos de estudios clínicos, datos del mundo real, los integramos y sacamos insight para mejorar cómo se desarrollan las moléculas, o sea, integradas en la etapa de investigación y desarrollo, y también mejorar, obviamente, cómo se dan los tratamientos. Esto, digamos, no se logra solo, ¿sí? O sea, cada uno tiene una expertise en particular, y entonces Roche en particular hace partnership con distintos actores que tienen skills específicos. Eso es a nivel externo. Internamente también nos transformamos y, por ejemplo, perfiles que hace 5 años atrás no los estábamos pensando, por ejemplo, arquitecto de datos, ahora es una realidad dentro de la afiliada y estamos trabajando en generar esos perfiles. Eso es como una introducción. Voy a mostrarles 2 ejemplos prácticos de qué estamos haciendo. El primero es medicina personalizada aplicada, específicamente en cáncer, ¿no? Entonces, hace 20 años atrás, cuando alguien era diagnosticado con un cáncer, por ahí cáncer de pulmón, había un tratamiento. Era un tratamiento para ese diagnóstico y no importaba básicamente nada más. Era una asociación 1 a 1, diagnóstico, tratamiento. 15 años atrás esto fue evolucionando y se llegaron a los tratamientos dirigidos, en donde lo que se estudiaba es el tumor, qué sobreexpresiones de genes tiene, y entonces en ciertas circunstancias hay un tratamiento y en otras se le aplica otro. Entonces ya se empieza a entender o tener más conocimiento del tipo de tumor y cuál es el mejor tratamiento. A lo que apuntamos es a la medicina personalizada, donde ahora lo que se hace es un análisis genómico exhaustivo y cada persona, cada paciente tiene la mejor opción terapéutica. Obviamente esto se hace basado en datos, ¿no? Siguiente ejemplo, está más asociado a cómo se realiza la práctica clínica y cómo se integran herramientas digitales. Entonces, esto que está acá, ahí se ve bien, no es necesario que lo cuenten, son 365 circulitos, representan los días del año. Hay ciertos pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, que visitan al médico, salvo que haya una crisis o algún evento que tenga que ir de emergencia, 2 veces al año. También la enfermedad va cambiando, ¿no? O sea, los marrones que están ahí, los distintos tonos, es como ese paciente vivió esa enfermedad durante el año. También hay estudios que dicen que el paciente recuerda los últimos 7 días de cómo se sintió. Fíjense entonces, cuando va a ver al médico, todos los datos que quedan afuera. En ese sentido, lo que se hizo fue se desarrolló una solución basado en un teléfono celular, en ese momento era un Samsung bien, digamos, básico, no era muy avanzado, donde lo que se hizo fue generar pruebas activas, donde el paciente tenía que seguir patrones, ¿sí? Distintos tipos de patrones durante los días. Lo que se empezó a medir fue cuán asertivo es el seguimiento de ese patrón, cuán rápido lo hace, y esto a nivel de paciente es fantástico, pero a nivel de datos agregados lo que da es un mayor entendimiento de esta enfermedad. Estos son pruebas activas. También en forma pasiva, solamente con tener el celular encima, se empiezan a utilizar el giróscopo, ¿no? Y el acelerómetro del celular y se empiezan a tomar también métricas de cómo ese paciente se mueve. Obviamente, cuando ese paciente va a ver al médico, entonces ya tiene este médico la información de todos esos días que se perdía. ¿Sí? Y esto lo que hace es mejora cómo se trata la enfermedad, da un mayor entendimiento científico
de la evolución de la enfermedad y cómo tratarla. Los que estén interesados en el tema, hay un paper publicado de agosto de este año que está disponible, entonces ahí se explica cómo es este experimento, digamos, cómo se desarrolló, cuáles son las variables, metodologías, a nivel científico está bien detallado ahí. Y por último, para terminar, ¿cuáles son los desafíos a nuestro entendimiento? Primero es la interoperabilidad, tanto técnica, ¿sí?, como semántica, o sea, cuando tenemos estas distintas aplicaciones, que si en un lado estamos hablando de una patología X, en el otro tengamos ciertas referencias y después podamos vincular esos datos. Temas de privacidad, no está en orden de prioridad, pero obviamente privacidad es un tema crítico. La sustentabilidad y la calidad del dato, o sea, qué datos realmente aportan y cuáles no, detectarlos rápidamente y sacarlos del ecosistema. Y finalmente el tema de regulaciones, o sea, cómo se aprueba una molécula en el mercado tomando datos del mundo real. Y eso realmente cambia la velocidad de ingreso de la innovación en los distintos mercados y obviamente cambia el esquema de cómo se trata la salud. De mi lado era eso, contarles eso. En el living pueden ir a hacer más preguntas, está el director general, directora médica, directora de acceso, especialistas en medicina personalizada, o sea, los que quieran interiorizarse, los esperamos ahí en el living. Muchísimas gracias.